lejos, ¿qué buscamos en Te invitamos a encontrar tus él? propias preguntas en este ciclo de filosofía y astrología con Andrés. Estaremos desarrollando en la charla de hoy la temática de la sincronicidad y cómo interactúa esta concepción con la astrología, con el entendimiento, con los patrones de destino. En un punto todos hemos observado que en el curso de nuestra vida ocurren coincidencias entre dos o más acontecimientos aparentemente independientes, aparentemente sin conexión causal, y sin embargo, al ocurrir como de un modo milagroso, maravilloso, aparece un significado. Algo que para esa persona a la cual le ha ocurrido esta sincronicidad, la llena de luz, se le acomodan las cosas, quizás tenía que tomar una decisión, quizás quería emprender un viaje, etc. En este fulgor repentino sucede que hay una fuerza interna que asombra por su coincidencia a un hecho externo lleno de sentido. Lo primero que uno tiende a decir es que fue el azar, la suerte, la casualidad. Pero los acontecimientos que convergen en esa experiencia dan la impresión de haber sido acomodados como por un pincel, con una precisión imperceptiblemente orquestada, como si la mano invisible la hubiera colocado ahí para que ocurriera aquello. De esto hemos hablado en otras charlas. Muchas veces lo asociamos con el milagro. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí como introducción. Quien desarrolló este concepto fue Carl Jung, y que viene de la mano con concepciones de la física cuántica, incluso de la teoría de la relatividad, que lo que hacen es movilizar estructuras racionales de siglos anteriores, ya viejas, donde todo estaba explicado dentro de una ley causa-efecto, una linealidad que daba cuenta de todo, del universo y de cada acto sobre el universo. De modo que si entendíamos esa ley de comportamiento, lo podíamos explicar todo. Esto lo ha refutado la física cuántica, ¿verdad? Pero bueno, nosotros queremos pensar en cómo es posible que en procesos terapéuticos o en momentos de crisis o periodos de transformación, estas experiencias asombrosas aparecen casi con una riqueza increíble, ¿no? Es decir, la espectacular coincidencia entre un estado interior y un hecho exterior simultáneo que llenan de significados a un sujeto, a una subjetividad. Estudiar esto en un punto es estudiar la espontaneidad, el azar, porque en esos momentos extremos estos acontecimientos dan lugar a algo nuevo, reorientan a la persona, le muestran una nueva oportunidad, guían, y a veces son capaces de encarnar soluciones concretas, precisas, como es el claro ejemplo en las ciencias y en muchos experimentos y teorías de desarrollo científico.
De pronto ese caos aleatorio donde la vida parece fragmentarse por un signo sutil, por un color inesperado, por algo ahí como una huella, en ese de pronto todo cobra sentido. Fíjense que esto es un concepto y el concepto empieza a generar pensamientos, porque esto ocurrió a lo largo de la historia humana, pero tuvimos que llegar a este concepto para empezar a verlo ya de un modo organizado, como parte de la vida, como parte del cotidiano. No es que se pueden organizar estas coincidencias, lo que se puede organizar dentro de una vida ahora empieza a tomar en cuenta la posibilidad de que hay otra inteligencia donde de pronto puede ocurrir algo y todo cambia. Notemos lo siguiente, estamos entrando en la era de Acuario. Ergo, empieza a activarse una forma de pensar que es disruptiva, que no es continua, que muta, es de pronto, saltos cuánticos, cambios abruptos, es y no es al mismo tiempo, rompe signos y reelabora esos signos en otras dimensiones. Es la apertura a formas de pensar mucho más complejas. Sería maravilloso el cuento de hadas de la razón absoluta, donde todo puede explicarse, como si pudiera haber un Sherlock Holmes sentado en su escritorio que lo resuelve todo a la perfección con simplemente algunas huellas, algunos indicios. Ya vimos que no es así. De manera que la sincronicidad nos conmueve directamente en el lado espiritual, porque ese asombro que despierta ante ciertos hechos majestuosos, de pronto nos dan la sensación de que al fin de cuentas hay algo mucho más enorme, de lo cual somos en verdad inocentes, pequeños granitos de arena que buscan entender la eternidad. Interesante, ¿verdad? ¿Qué pasa? Un poco siguiendo a Jung, ¿verdad? A veces en esas situaciones caóticas, críticas de la vida, se genera como una niebla, como esos días que te despertás y está todo nublado. Entonces supongamos la siguiente imagen. Todos los días a las 7 de la mañana salgo de casa y voy a cumplir mi rol social. Abro la puerta, salgo, camino un sendero de árboles y allá a lo lejos, en la copa de un árbol, hay un pájaro, cualquier pájaro, que me ve, todas las mañanas está ahí. Me ve y bueno, sale volando. Un día está todo nublado. Son las 7 de la mañana, abro la puerta, salgo a cumplir mis trabajos sociales, voy por el sendero, no se ve nada. Y de pronto ante mí aparece el pico, los ojos profundos de ese ave y sus alas estiradas, del mismo ave de siempre. Y viene directo hacia mí y grita, más que un canto, hace como un grito desgarrador y sale como espantado. ¿Qué ha pasado? Al día siguiente ya no hay nieblas, salgo como todas las mañanas y el pájaro me ve y huye. ¿Qué es lo que ha pasado en ese mundo del pájaro? ¿Qué vemos a través del pájaro? Que en esa niebla el pájaro ha visto un ser humano
en su mundo. El pájaro creía volar quizás por sus alturas y lo que ha encontrado es un ser humano en su propia dimensión. Se ha espantado, algo ha roto sus leyes, se ha encontrado con un imposible. Lo mismo si generamos un distanciamiento de esta imagen, de esta metáfora que desarrollé, y podemos ver a ese ser humano caminando por su sendero, el pájaro espantándose, la niebla cubriendo el panorama. Vemos que es una situación que podemos decir incluso natural. Y podemos comprender el susto del pájaro y la inquietud de ese ser humano. Ahora, cuando en nuestro cotidiano estas dimensiones se entremezclan, ¿qué sucede? Quizá la sincronicidad tiene que ver con una dimensión del pájaro, una dimensión del ser humano, que ante cierta luminosidad, niebla, se entremezclan. Que si uno consigue desprenderse de estas distancias, puede ver en ella que es parte de otra inteligencia distinta. Es interesante que en la era de Acuario aparecen estos distintos planos, distintas percepciones, realidades diferentes, universos paralelos. Jung creía que las sincronicidades parecían cumplir un papel relativamente parecido al de los sueños, al de ciertos síntomas psicológicos y a otras manifestaciones del inconsciente. Es decir, compensaban esa actitud consciente, esto que yo creo ser, y movilizaba todo ese suelo de la psique, ese trasfondo inconsciente. Y esto permitía, este movimiento de los trasfondos, que se presentara un propósito concreto, definido, que impulsa a esa actitud consciente hacia una realización psicológica y espiritual más completa de la personalidad. ¿Por qué? Porque el inconsciente es, para Jung, naturaleza. Crea imágenes, crea senderos, es creador permanente. Entonces esta creación de la naturaleza, del inconsciente colectivo, cuando es asimilada, es recibida quizás por la actitud consciente, permite que esta actitud se autorrealice, no como quiere, como ego individual y separado del entorno, sino como parte integral de una totalidad que lo hace uno con ese inconsciente colectivo que es naturaleza, así como el cosmos es naturaleza. Y desde este lugar es que el inconsciente colectivo vibra como una naturaleza, de modo que participa de las mismas reglas de juego que el aire, que el viento, que el mar, que la tierra, y por ende es parte integral del sistema solar, introducido dentro del cosmos como un cuerpo único, lleno de sentido. La interpretación de los fenómenos de sincronicidad, así del mismo modo en que todas las expresiones del inconsciente, por ejemplo los sueños, más que exaltar este narcisismo del yo que desea y como un ego centrado en el individuo quiere todo para sí, más que orientar ese pulso, justamente lo que hace es corregirlo. Corrige esas tendencias egoicas que a veces quieren fragmentarse de su entorno.
Esto se vive como a veces golpe, dolor, sufrimiento, frustración, pero gracias a eso o a ese cortocircuito se abre en la psique una visión más amplia. Por ende, el interés del acontecimiento sincrónico no reside tanto en eso que pasó, en esa coincidencia, sino en el desafío que le genera a una persona quien fue testigo de este acontecimiento. Esa persona verdaderamente se siente estremecida y siente que algo le está hablando, que ha conectado con un más allá. De ahí también su vertiente espiritual. Los acontecimientos sin aparente conexión causal, esta ley causa-efecto, exigen que nuestro psiquismo, nuestra actitud consciente, se abra a un desafío mucho más complejo, más amplio, interminable de horizontes. ¿Se lo permite? Para desarrollar esta actitud consciente abierta a la sincronicidad y al misterio de un universo creador y no de una máquina previsible. Si el universo es creador, continuamente va sorprendiéndonos. Entonces, para desarrollar esta actitud consciente, en principio tenemos que tener dos miradas. Una, desarrollar la capacidad para sentir, percibir, pensar simbólicamente, sostener contrarios, configuraciones metafóricas, conexiones con esto de ser y no ser al mismo tiempo, el bien y el mal como procesos que se superan en una síntesis transformadora, un más allá de todo. Es incluso una mirada filosófica, pero desde una filosofía simbólica, no meramente racional. Podríamos decir una filosofía como el Tao, la filosofía oriental, o la de los chamanes. Una mirada de unidad con el cosmos. Incluso ahora que lo estoy desarrollando, es como esos mensajes que dejaba Jesucristo, que muchas veces sus discípulos no podían entender porque hablaba en parábolas y decía tanto que uno no llegaba como a agarrarlo. Eso podríamos decir que es un factor. El otro factor es una apertura epistemológica a un mundo de posibilidades y significados que interacciona el afuera con el adentro. El holograma, lo holístico, la teoría de la complejidad, el entrelazamiento cuántico, universos paralelos, es la misma temática. ¿Ven? Esto implica una cuestión epistemológica, es decir, una manera de conocer distinta. Ya no es lineal, ¿ven? Ya no sigue un modelo, un paradigma racional, sino que necesita verdaderamente hacer como un estiramiento, una apertura enorme para recibir esta ambivalencia que tiene el mundo de los sueños. Fíjense que en los mundos de los sueños, lo vimos un poquito con los mitos, nada es cierto, todo es una atmósfera poblada de figuras, de emociones que son, no son, fantasmales, que sí, que no, y que tienden a caer en el olvido. Pero que su despertar, su conexión, no, es una actitud psíquica, una actitud consciente hacia el cosmos. Bien, las sincronicidades, por lo tanto, parecen constituir una realidad vivida,
cuya experiencia depende profundamente del contexto y de la percepción sensible. Sin dudas que tienen el lado sombrío que trabaja también la psicología. Ese lado oscuro es reducido a una interpretación paranoica, coincidencias en términos de conspiraciones malignas. Otras personas me persiguen porque quieren cosas de mí, delirios psicóticos, autorreferenciales, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que la línea que separa estos dos mundos es muy sensible, como el amor. Una cosa es el amor que nos puede llevar a un lugar de expansión, de sanación, de limpieza, pero también su borde es muy sensible porque continuamente está como cayendo en lo psicótico o en el delirio, en alucinaciones. Entonces, ¿de qué lugar colocamos al amor? Por ejemplo, es preciso, por lo tanto, emprender este minucioso cultivo del autoconocimiento para ir reconociendo qué sí es mío y yo puedo dominar y desarrollar, y qué no es mío, dónde están mis límites, dónde está la realidad que me sostiene. Esto es todo un trabajo de autocrítica, de humildad, de desarrollo personal, que es lo que permite luego la capacidad de discernir qué sí, qué no, hasta dónde, que es parte de una voluntad superior, que es parte de un ego que se relame para satisfacer sus deseos, etc. De modo que hay un umbral y el proceso de desarrollo personal viene a través de una nueva actitud ante el cosmos, ante las sincronicidades, ante los hechos que revelan significados, y en esta orientación a cómo participamos en la vida. Si lo hacemos simplemente pasivos en un mundo objetivo y frío, o con una sensibilidad activa, con una inteligencia que puede crear. Fíjense qué interesante. Pensamos en que podemos crear nuestro propio camino, sí, no, hasta dónde. De este modo, esta concepción que aparece como algo nuevo, y fíjense todo lo que genera en nuestra forma de pensar, como un estiramiento, como, intenso, puede decir uno. Jung veía la naturaleza, el medio que nos rodea, como una matriz viviente, llena de sentidos, llena de potencias, llena de un significado capaz de iluminar la esfera humana. Por eso prestaba atención a lo inesperado, a insólitos movimientos, apariciones de animales, bandadas de aves, al viento, a tormentas, a cosas imprevistas. Pero esto no apareció con Jung. Esto ya apareció en el siglo XVI con Paracelso. La forma que tenía, entre muchas, de curar, de sanar Paracelso, ante el síntoma, ante ciertas situaciones físicas, lo que decía era lo siguiente: hay que observar el entorno, ahí está la información. Si uno quiere sanar algo en su cuerpo, necesita modificar cosas de ese afuera, porque lo que le está pasando en el cuerpo está pasando en ese afuera. Y ese afuera no es solo el entorno, el contexto inmediato. Es también el cielo, es también la naturaleza. De esta manera es como empieza a introducirse la astrología dentro de esta concepción. De hecho, Jung dejó de considerar el mundo exterior como un fondo
puramente neutral, sobre la cual nosotros los seres humanos proyectamos cosas. No. Más bien fue desarrollando, sobre todo hacia el final de su carrera, que todos los acontecimientos, sean internos o externos, ya emanaran del inconsciente humano o bien de esa naturaleza, de esa matriz amplia del mundo. No obstante, eran reconocidos como fuentes potenciales de un significado cósmico, psicológico y espiritual. De esta perspectiva, no solo la psique individual, no solo el inconsciente de la humanidad, sino toda la naturaleza sostienen e impulsan a la psique humana hacia su propio desarrollo. Y su propio desarrollo es comprendiéndose dentro de esa totalidad, por eso llenándose de significado. Y en este sentido, cada momento del tiempo, cada retazo de tiempo, cada fragmento de tiempo, no es algo así nomás, sino que tiene cualidad. Y esto es la teoría de la astrología, esto es la astrología, de hecho. De hecho, una frase de Jung dice: todo lo que nazca o se haga en ese momento particular tiene la cualidad de ese momento. Eso es una carta natal. Uno nace en cierto momento y por ende tiene la cualidad energética de ese momento. Es decir, esta unidad cósmica llena de significado, donde el adentro y el afuera no están determinados, está entretejida de arquetipos, que son esos principios fundamentales de la psique humana. Los arquetipos serían como formas simbólicas, innatas, propias de la psique humana, de lo que el ser humano ha hecho con ciertas temáticas, la guerra, la muerte, etc., que estructuran, que impelen inconscientemente la conducta y la experiencia humana, tanto en nivel individual como en lo colectivo. Son como instintos donde la experiencia humana se ha dado a sí misma, se ha mostrado, se ha desarrollado por ser lo que es. Algo así como estructuras o disposiciones psicológicas heredadas por un lado, que precedían y modelaban la naturaleza de la experiencia humana, eso diría por ejemplo Kant, pero por otro lado, trascienden la psique humana. Y esto es importantísimo, porque si trascienden la psique humana son patrones autónomos, son naturaleza, ¿ven? Ya están ahí. Y configuran tanto la psique como la materia. Y ya proporcionan este puente entre el adentro y el afuera. Es decir, estos arquetipos ya, venga quien venga, forman parte de la construcción psíquica humana. Y estos patrones que constituyen la psique humana están ahí, son naturaleza. Y esa naturaleza está en armonía con los movimientos cósmicos. ¿Dónde se leen los movimientos cósmicos? En la sincronía de las esferas, en los movimientos planetarios y en la relación del cielo con la tierra. Qué maravilloso es llegar como
a comprender la astrología desde esta mirada. De modo que la conformidad empírica, es decir, lo que se ve, el hecho, lo concreto, entre el acontecimiento que tiene en ese mundo exterior y la cualidad arquetípica, es decir, el estrato interior de la conciencia, este afuera, este adentro, sugiere que hay una correlación, están entretejidos. La psique es el mundo. Lo interior es lo exterior. Los patrones que conforman los astros son los patrones que conforman nuestra forma de pensar. El inconsciente colectivo donde habitan los arquetipos nos rodea por todos lados y se asemeja más a una atmósfera en que vivimos que algo que se encuentra en nosotros. Parece siempre que viene desde afuera. Lo que pasa en los momentos de la llamada sincronicidad y ese asombro es que se borra el límite adentro y afuera. Lo que yo estaba tejiendo en este adentro se ve afuera. Y eso es lo que nos asombra. Bien. Por eso, como para ir cerrando, no hacerlo tan extenso, el despliegue de la espiritualidad humana, esta lucha de cada individuo por su propia evolución individual, por su desarrollo, no solo se apoya en el mundo interno, ahí en lo que llamamos la psique humana, también se reconoce en las profundidades de la naturaleza exterior. Cuanto más a lo profundo voy de mi ser interno, más a lo profundo voy de esa naturaleza exterior. De modo que un tránsito planetario, ¿qué está ocurriendo? ¿Adentro o en el cielo? Si yo estoy conectado con mi proceso interno, probablemente lo registre en el adentro. Y cuando lo miro en el afuera, simplemente hay una corroboración, lo que es maravilloso. Pero ya. Ahora, cuando yo me enajeno de mi mundo interno, me desprendo de él, lo que hago es mirar el cielo e informarme de ese tránsito. Entonces, reelaborar su significado para traerlo al adentro. Y ahí mi adentro recibe esa información que de otro modo hubiese seguido de largo. Y ahí es como me voy perdiendo de mis propios procesos internos. En fin, las sincronicidades fueron los muy humildes indicios con los que Jung empezó a abrir la posibilidad de redefinir la estructura psíquica, la función religiosa que lo reúne al ser humano con lo sagrado, pero también la estructura misma del universo material, separando, discriminando entre lo que es lo luminoso y lo que es la propia creación de cada proceso individual. Mirado así, cada proceso individual es una propia creación que hace el universo a sí mismo para reconocerse como totalidad en ese proceso individual. De modo que un trabajo de evolución propia es un trabajo de creación del universo. Miramos, pero ¿qué vemos? El cielo se hace espejo. ¿Qué buscamos en él? Te
invitamos a encontrar tus propias preguntas en este ciclo de filosofía y astrología con Andrés.